de Vástagos Iglesia de Cristo. Estamos muy agradecidos de que compartan con nosotros en este momento de adoración a Dios. ¿Cómo están, queridos amigos? Qué bendición y privilegio poder llegar hasta donde usted se encuentre. Primero para saludarle, para esperando, ¿verdad?, que cada uno de ustedes se encuentre bien, y en forma particular llegando también con una reflexión en la palabra de Dios. Para eso les invito a que podamos dar lectura en la palabra de Dios en el libro de Efesios, capítulo 2, y así continuar, ¿no es cierto?, con lo que ya comenzó nuestro hermano Alan el domingo anterior. Dice así a partir del versículo 1 en la versión Dios habla hoy. Antes, ustedes estaban muertos a causa de las maldades y pecados en que vivían, pues seguían los criterios de este mundo y hacían la voluntad de aquel espíritu que domina en el aire y que anima a los que desobedecen a Dios. De esa manera, vivíamos también todos nosotros en otro tiempo, siguiendo nuestros malos deseos y cumpliendo los caprichos de nuestra naturaleza pecadora y de nuestros pensamientos. A causa de eso, merecíamos con toda razón el terrible castigo de Dios igual que los demás.
Pero Dios es tan misericordioso y nos amó con un amor tan grande que nos dio vida juntamente con Cristo cuando estábamos muertos a causa de nuestros pecados. Por la bondad de Dios han recibido ustedes la salvación, y en unión con Cristo Jesús nos resucitó y nos hizo sentar con Él en el cielo. Hizo esto para demostrar en los tiempos futuros su generosidad y su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Pues, por la bondad de Dios, han recibido ustedes la salvación por medio de la fe. No es algo que ustedes mismos hayan conseguido, sino que es un don de Dios. No es el resultado de sus propias acciones, de modo que nadie pueda gloriarse de nada, pues es Dios quien nos ha hecho y nos ha creado en Cristo Jesús para que hagamos buenas obras, siguiendo el camino que nos había preparado de antemano. Así pues ustedes, que no son judíos, y a quienes llaman no circuncidados, los judíos, que circuncidan al hombre en el cuerpo y asimismo se llaman circuncidados, recuerden que en otro tiempo estaban sin Cristo, separados de la nación de Israel, y no tenían parte en las alianzas ni en la promesa de Dios. Vivían en este mundo sin Dios y sin esperanza, pero ahora, unidos en Cristo Jesús por la sangre que Él derramó, ustedes que antes estaban lejos, están cerca. Cristo es nuestra paz. Él hizo de los judíos y de los no judíos un solo pueblo. Destruyó el muro que los separaba y anuló en su propio cuerpo la enemistad que existía. Puso fin a la ley que consistía en mandatos y reglamentos en sí mismo y creó de las dos partes un solo nuevo hombre. Así hizo la paz. Él puso fin en sí mismo a la enemistad que existía entre los dos pueblos y con su muerte en la cruz los reconcilió con Dios, haciendo con ellos un solo cuerpo. Amén. Qué hermosa lectura, ¿verdad? De esta carta a los Efesios. Carta que fue escrita, como también lo manifiesta el mismo Efesios capítulo 3, versículo 1, estando Pablo en cautividad, estando él preso y queriendo llegar, ¿no es cierto?, hasta uno de los principales ciudades, ¿no es cierto?, del Imperio Romano de aquel entonces, queriendo llegar hasta él, ¿no es cierto?, Pablo escribe esta carta que en su primera parte tiene pura doctrina, que tiene pura teología, queriendo él, ¿no es cierto?, a través de esto cimentar el corazón y la mente de aquellos que estaban viniendo a conocer este maravilloso evangelio y viniendo también a abrir sus ojos al santo evangelio de Dios. Y en este proceso de cimentar la fe, en este proceso de profundizar la fe, ¿no es cierto?, es que Pablo les comienza a mostrar una especie de contraste, de contrapunto, diciendo esta era su realidad antes y esta es su realidad ahora, y esto cambió producto de una acción concreta, no de ustedes, sino que de Dios, como dice su palabra, que es misericordioso y que es amoroso, como también lo manifiesta el libro de los Efesios, o la carta a los Efesios. Y cuando estaba de alguna manera pensando un poquitito en esta parte de, ¿no es cierto?, de la palabra de Dios, vino a mi mente una historia que está en el Antiguo Testamento, una historia que está en el libro de Samuel, en Segunda de Samuel, respecto de un personaje llamado Mefiboset. Mefiboset era un pequeño hijo de 5 años de Jonatán y su padre era Saúl. Ambos, Jonatán y Saúl, murieron en una batalla contra los filisteos cuando Mefiboset tenía alrededor de 5 años. Y obviamente los filisteos iban a avanzar a la invasión
del lugar de la residencia, del castillo, del reino que tenía, ¿no es cierto?, en este caso Saúl y Jonatán, quien eran los reyes, ¿no es cierto?, o el rey de Israel. Es así entonces que, temiendo por la vida de este pequeño ser, su nodriza lo tomó y rápidamente comenzó a huir. Pero en este proceso de huir, el pequeño se cayó o sufrió un accidente, de manera que quedó, ¿no es cierto?, lisiado, que quedó cojo, que quedó a muy mal traer ambas piernas. Lo que lo convirtió no solamente, ¿no es cierto?, ahora en una persona perseguida, sino que también en una persona lisiada, lo que era terrible, ¿no es cierto?, hace algunos miles de años de atrás, y sobre todo en una sociedad como la oriental. Eran parias de la sociedad. Pasó el tiempo y el rey David, asumió, ¿no es cierto?, el liderazgo de la nación de Israel, que Dios le había entregado. Y él, ¿no es cierto?, en un principio, como lo dice también la Escritura, tenía un profundo amor por Jonatán, su amigo. Entonces en algún minuto él se acordó y dijo: oye, no hay alguien en quien yo pueda mostrar mi amor por mi amigo, algún descendiente de Saúl y de Jonatán. Y uno de sus siervos, uno de los sirvientes de la corte del rey David, le señaló y dijo: sí, existe uno, se llama Mefiboset. Y le contó dónde estaba, y el rey David lo mandó a buscar. Hasta ese minuto Mefiboset vivía en la absoluta miseria. Hasta ese minuto Mefiboset vivía escondido. Era un enemigo del reino. Los anteriores descendientes o de los reyes anteriores, generalmente por costumbre, en este juego de tronos, eran erradicados de la faz de la tierra, de manera que no entorpecieran el proceso que estaba comenzando. Y Mefiboset, ¿no es cierto?, también ya lo sabía. Entonces imagínense lo que sintió él cuando vio en el horizonte un grupo seguramente de la corte del rey David, y secundado por soldados, y al saber que le estaban buscando a él. Era un hombre que vivía en la miseria, era un hombre que vivía, ¿verdad?, oculto, producto de su condición. ¿Y cuál fue su sorpresa? Que al momento de encontrarse con él, le dicen que el rey quería y necesitaba hablar con él. Cuando Mefiboset llega ante la presencia del rey y se inclina ante él, sabiendo que tal vez su fin había llegado, se encuentra con una tremenda sorpresa al momento de que no solamente el rey lo recibe, sino que el rey le restituye su heredad, y más aún con eso ordena y establece de que se siente también con él a la mesa como uno más, como un par. El rey David estaba mostrando gracia, el rey David estaba mostrando misericordia, el rey David estaba mostrando generosidad, y obviamente la vida de Mefiboset, desde la miseria, desde el horror, desde el temor, pasó, ¿no es cierto?, a ser parte integral y a contar con la protección del rey, no solamente con la protección del rey, sino que también a partir de ahora contar con muchos recursos, y su vida cambió radicalmente. Es una hermosa historia que usted puede leer, ¿no es cierto?, en el libro de Samuel, en el Antiguo Testamento. De algo así nos está hablando Pablo ahora en Efesios capítulo 2. Si bien es cierto, lo que le sucede a Mefiboset le sucede en el ámbito terrenal, en el ámbito natural, en el ámbito material, en el ahora, es representación y es símbolo también de lo que Dios está haciendo, y dice Pablo que Dios hizo con aquellos que hemos creído en Él. Estábamos en una condición exponencialmente más grave, más compleja y más profunda de la que estaba Mefiboset, pues nuestra condición era una condición trascendente, pero hacia la perdición. Y es así como Pablo lo describe en el capítulo 1, diciendo: antes
Antes hay un momento de inflexión, hay un momento de quiebre. Antes ustedes estaban muertos a causa de las maldades y pecados. Teníamos una condición que era la condición de muertos. Muertos como en las maldades y pecados en que vivían, pues seguían los criterios de este mundo y hacían la voluntad de aquel espíritu que domina en el aire y que anima a los que desobedecen a Dios. Les decía al principio que los primeros 2 o 3 capítulos del libro de Efesios son teológicos, son doctrinales, pero nos abren una ventana a una realidad espiritual que es cierta, a una realidad espiritual que, que, que es concreta y que actúa. Muchas veces nosotros hoy día en este mundo absolutamente materialista, en este mundo que básicamente se sujeta a la percepción de nuestros sentidos naturales, nos cuesta ver más allá. Pero aquí Pablo nos dice que nosotros primero estábamos muertos antes, y después vamos a ver antes de qué y después de qué. Antes usted estaba muerto a causa de la maldad y pecados. Obviamente le está hablando a creyentes, le está hablando a gente que ha venido a la salvación, a gente que ha venido a creer en Cristo Jesús. Dice, en que vivían, pues seguían los criterios de este mundo. El primer elemento para poder, ¿no es cierto?, establecer nuestra condición espiritual respecto de la eternidad es establecer cuáles son nuestros criterios de vida. ¿Cuáles son los parámetros bajo los que nosotros nos manejamos? ¿Qué diferencia hay hoy día que nos llamamos iglesia, hoy día que nos llamamos hijos e hijas de Dios, hoy día que nos llamamos integrantes del cuerpo de Cristo? ¿Qué diferencia hay de los criterios, de los parámetros, de los aspectos que consideramos para actuar o dejar de actuar en la vida? ¿Existe un quiebre? ¿Existe una manera distinta de operar desde que estamos, por ejemplo, asistiendo a la iglesia, desde que hemos comenzado a orar, desde que hemos comenzado a leer las escrituras o a interesarnos en estas cosas? ¿Existe una diferencia en el antes y en el ahora? Bueno, él dice que los que están muertos en delitos y pecados seguían los criterios de este mundo. Este sistema nos impone ciertos criterios, ciertas formas. Y créanme que hoy día es cada vez mucho más notorio cómo se nos ha venido y se nos quieren imponer cambios radicales en nuestra manera de vivir, en nuestros valores. Ahí el mundo está actuando, pero el mundo no actúa porque sí, como una manifestación espontánea, porque agrega y hacía la voluntad de aquel espíritu que domina el aire y que anima a los que desobedecen a Dios. Hay un espíritu, hay una manifestación, hay un aspecto que domina este mundo. Hay un príncipe de este mundo, y ese príncipe de este mundo es el enemigo, es Satanás. Él domina, él influencia, él actúa para que, sabiendo, no sabiendo, las personas, entendiendo, no entendiendo, y lo más probable es que no lo entiendan porque dice la palabra que estábamos muertos, un muerto no percibe, ¿no es cierto?, actuemos de acuerdo a su voluntad. Eso éramos nosotros, y agrega, de manera que vivíamos también todos nosotros en otro tiempo. Esto no es exclusivo de algunas personas, esto es universal. No hay ninguno, dice también el libro de Romanos, no hay ninguno que busque a Dios. Todos nos hemos descarriado a uno, dice también la palabra del Señor. De manera que vivíamos, ahí en algún minuto algo pasó, también todos nosotros en otro tiempo, siguiendo nuestros malos deseos y cumpliendo los caprichos de nuestra naturaleza pecadora y de nuestros pensamientos. ¿Ves? Y nuevamente, ¿no es cierto?, surge este elemento de ¿cuál es el criterio? ¿Qué es lo que a nosotros, cada uno de nosotros nos guía? ¿Qué es lo que nos influencia para tomar nuestras decisiones y nuestras acciones? Y a causa de eso, agrega, ¿no es cierto?, la palabra de Dios, merecíamos con toda razón el terrible castigo de Dios.
como dice la palabra también en la versión Reina Valera 1960, merecíamos y estábamos sujetos a la ira de Dios, y como dice la nueva versión de Dios habla hoy, el terrible castigo de Dios. A causa de nuestros delitos, a causa de nuestros pecados, influenciados, ¿no es cierto?, por este mundo y, ¿no es cierto?, maquinado detrás por el príncipe de las tinieblas, aquel que gobierna en el aire. Y agrega, ¿no es cierto?, al igual que los demás. San Juan capítulo 3 versículo 36, acerca de este aspecto, ¿no es cierto?, de que merecíamos. ¿Quiénes son los que merecen este terrible castigo de Dios? Dice San Juan capítulo 3 versículo 36, el que cree en el Hijo, Cristo Jesús, el Señor, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no quiere creer en el Hijo, el que no quiere creer en el Hijo no tendrá esa vida, sino, y nuevamente la palabra, recibirá el terrible castigo de Dios. Dice la versión, ¿no es cierto?, de Reina Valera, sino, ¿no es cierto?, estará bajo la ira de Dios. Amigo, amiga, esto no es menor. Muchas veces nosotros estamos influenciados hoy día, ¿no es cierto?, por el miedo de lo que está sucediendo a nuestro alrededor. No es nada comparable con lo que se viene y con lo que la Biblia llama la ira de Dios, y como de alguna manera la versión Dios habla hoy lo trata de manifestar, declarando y hablando sobre el terrible castigo de Dios. Por eso la palabra dice que si hoy oyes mi voz, no endurezcas tu corazón, porque mañana puede ser tarde. Ni tú ni yo sabemos qué viene mañana. Pero si la palabra te está advirtiendo, si la palabra nos está hablando, si estás de alguna manera experimentando el llamado, ven, arrepiéntete de tus pecados. Arrepiéntete de esto de vivir, ¿no es cierto?, bajo los criterios del mundo y de hacer la voluntad de aquel espíritu que domina el aire y que anima a los que desobedecen a Dios. Arrepentámonos cada uno de seguir nuestros malos deseos, de seguir cumpliendo los caprichos de nuestra naturaleza pecadora y de nuestros pensamientos, porque a causa de eso, conforme lo que dice Efesios capítulo 2, versículo 1 en adelante, a causa de eso merecemos con toda razón el terrible castigo de Dios, al igual que los demás. Es un impacto, es algo para que despertemos, es algo para que nos remezcamos, es algo para que nos sacudamos cada uno de nosotros y podamos de alguna manera abrir nuestros ojos para que tengamos un real despertar. Dios quiere que cada uno de nosotros despierte a la realidad. Dios quiere que cada uno despierte a esto que Él nos señala en su palabra. Y dice el versículo 4, pero, ¿no es cierto?, de alguna manera la primera parte nos habla de este Mefiboset que en su vida quedó lisiado y que vivió gran parte de su vida en miseria, escondido, ¿no es cierto?, y absolutamente coaptado. Esa es la primera parte. Y ahí viene el pero, viene el momento en que David lo llama, y aquí también hay un pero para nosotros, que no es David, sino que Dios dice, pero Dios es tan misericordioso y nos amó con un amor tan grande. Y ahí viene ese pero, marcando el contraste, marcando la inflexión, marcando, ¿no es cierto?, qué es lo que sucedió, porque al principio Pablo habla de un antes. Antes esto sucedía, antes esto actuaba, antes de esta manera la cosa se movía. Pero Dios, que es tan misericordioso y nos amó con un amor tan grande, en la historia hay un antes de Cristo y un después de Cristo en la línea del tiempo. Acá está esa división, ese momento. Pero Dios es tan misericordioso y nos amó con un amor tan grande, exaltando, ¿no es cierto?, estos atributos de Dios, que Dios es amor, que Dios es misericordioso. Dice
que nos dio vida juntamente con Cristo cuando todavía estábamos muertos a causa de nuestros pecados, fue Él que nos amó y nos amó primero. Dice, por la bondad de Dios han recibido ustedes también salvación. Y en unión con Cristo Jesús nos resucitó y nos hizo sentar con Él en el cielo. Hizo esto para demostrar en los tiempos futuros su generosidad y su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Es Dios, pero Dios es tan misericordioso y nos amó con un amor tan grande que nos dio vida juntamente con Cristo, cuando todavía estábamos muertos a causa de nuestros pecados. Por la bondad de Dios han recibido ustedes la salvación, y en unión con Cristo Jesús nos resucitó y nos hizo sentar con Él en el cielo. ¿Se dan cuenta cuánto amor, cuánta misericordia, estando muertos en delitos y pecados? Sin ninguna, un muerto no reacciona. Un muerto no puede de suyo propio moverse, actuar o ir. Pero sin embargo el poder, el amor y la misericordia de Dios actúa. Y actúa de una manera concreta, actúa de una manera específica. Mire, dice, nos dio vida. ¿Quién? Señor, el Dios con Cristo. Luego dice, nos dio salvación en el versículo 5. Luego en el versículo dice, nos resucitó. En el mismo versículo 6 agrega y dice, nos hizo sentar con Él en el cielo. Él nos dio, Él nos resucitó, Él nos amó, Él nos dio vida, Él nos dio salvación. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Cómo no dar gracias? ¿Cómo no bendecir? ¿Cómo no exaltar el nombre del Señor en esta mañana? Hizo esto para demostrar en los tiempos futuros su generosidad y su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Pues por la bondad de Dios han recibido ustedes la salvación, querido hermano, querida hermana, solo por la bondad de Dios, por medio de la fe. Y esto no es algo que nosotros mismos hayamos conseguido, sino que es un don de Dios. Es un don de Dios. No es algo que cada uno de nosotros, porque ¿qué posibilidad tiene un muerto de hacer algo? Tiene que estar el actuar externo, ¿verdad? Dice que es un don de Dios. No es el resultado de nuestras propias acciones, a modo que nadie pueda gloriarse de nada. No por obras, como dice la versión Reina Valera, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, ¿de qué me podría jactar? ¿De qué se podría jactar alguien que se llame hijo o hija de Dios? Si no solamente gloriarse en el Señor, sino solamente levantar las manos y dar gracias a Dios. Porque debemos, cada uno de nosotros, como también Pablo habla, lo que nos hablaba el hermano Alan la semana pasada, dice que Pablo oraba para que la iglesia en Éfeso pudiera abrir sus ojos a una realidad espiritual y comprender la profundidad, la grandeza del amor de Dios que opera sobre sus vidas. Sí, debemos abrir nuestros ojos para entender qué es lo que sucedía antes o qué es lo que está sucediendo ahora si no has venido al conocimiento de Cristo y Jesús como Señor y Salvador, y que está la puerta abierta, porque este pero que dice el versículo 4 sigue actuando, pero esa misericordia, ese amor de Dios sigue actuando. De manera que muchos hoy día puedan venir a esta salvación, de modo que muchos puedan venir, ¿no es cierto?, y acercarse a este trono de gracia. Y dice la palabra de Dios, pues por la bondad de Dios han recibido ustedes la salvación por medio de la fe. No es esto algo que ustedes mismos hayan conseguido, sino que es un don de Dios. No es el resultado de sus propias acciones, de modo que nadie puede gloriarse. Pues es Dios quien nos ha hecho y nos ha creado en Cristo Jesús y aquí viene el motivo, y aquí viene otro parámetro bajo el que cada uno de nosotros pueda mirar su propia vida y pueda mirar su corazón. Había un antes, descrito en los primeros 3 versículos, hay un después, descrito, ¿no es cierto?, a partir del versículo 4 del capítulo 2. Pero el versículo 10 nos dice que hay un motivo, que hay
hay algo por lo cual Dios ha hecho, dice, para que hagamos buenas obras siguiendo el camino que nos ha preparado de antemano. Entonces, es Dios también llamándote a la acción, habiendo entendido qué es lo que operaba en nuestras vidas, habiendo entendido cuál era nuestra condición natural e inicial, habiendo de alguna manera abierto nuestros ojos a este pero de Dios, que manifiesta su misericordia y su amor sobre nuestra vida, algo tan grande que fue capaz de levantarnos cuando estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados, y no solamente levantarnos, sino que también limpiarnos, redimirnos y ahora también prepararnos, hacerlo, ¿no es cierto?, para que cada uno de nosotros andemos también ahora, estando vivos en Dios, en buenas obras. Dice la palabra de Dios que cada uno de nosotros también debe brillar y debe de alguna manera alumbrar a través de nuestras obras. La salvación no es por obra, para que nadie se gloríe, pero el resultado de esa salvación debe manifestarse en buenas obras. Alabado sea el Señor. Ayúdenos el Señor a llegar a manifestar estas buenas obras que Dios ha preparado para que andemos también cada uno ha preparado de antemano. Dice luego el versículo 11, así pues, ustedes que no son judíos y a quienes llaman no circuncidados los judíos, que circuncidan al hombre en el cuerpo y asimismo se llaman circuncidados. Existía esta pugna, ¿no es cierto?, entre los judíos y los no judíos, y en el dividir estos pueblos, ¿no es cierto? Recuerden que en otro tiempo estaban sin Cristo, separados de la nación de Israel y no tenían parte en las alianzas ni en la promesa de Dios. Vivían en este mundo sin Dios y sin esperanza. Pues ahora, unidos en Cristo Jesús por la sangre que Él derramó, ustedes que antes estaban lejos, ahora están cerca. Qué bueno es el Señor. Qué bueno es el Señor. Qué bueno es el Señor que cada uno de nosotros nos ha acercado. Él ha actuado para acercarnos. No actuemos nosotros para alejarnos. Hoy la puerta permanece abierta. Hoy aún es momento. Sé que existen muchos elementos que hoy día están actuando para distraernos. Hay una realidad social, hay una realidad política, hay una realidad ambiental, hay una realidad sanitaria. Hoy día tú también estás viviendo una realidad económica. Dios conoce esa realidad. Mefiboset vivía una realidad y esa realidad cambió ante el llamado del rey. Hoy día, querido amigo, querida amiga, Dios también te está llamando. Yo no sé cuánto más pueda continuar todo esto que está sucediendo en el mundo, pero esto en algún momento terminará. Y ahí, en ese minuto, cuando esto termine, estoy hablando de esta vida que es finita, comienza la vida y comienza la eternidad. Es hacia allá que Dios te está invitando a mirar. Es hacia allá que Dios te está invitando de alguna manera, a contemplar y a que podamos levantarnos por sobre las circunstancias actuales. A que ahora que Dios te está llamando, cada uno de nosotros se pueda acercar. Si por estas distracciones, si por estas circunstancias estás alejado, yo te invito, querido, querida, a que te vengas y te acerques en gratitud, te acerques contemplando la maravilla, la manifestación del amor y de la misericordia de Dios. Te acerques y comiences a manifestar buenas obras para la gloria de Dios. Te acerques y comiences en el nombre del Señor a poder actuar para que la iglesia de Cristo permanezca unida. Son tiempos complejos y esto no va a mejorar en el sentido natural.
pero en el sentido espiritual esto puede ser muy distinto para ti y para mí, porque estaremos bajo la misericordia y la gracia de Dios. Dice a partir del versículo 14, Cristo nuestra paz. Él hizo de judíos y de no judíos un solo pueblo, destruyó el muro que los separaba y anuló en su propio cuerpo la enemistad que existía, puso fin a la ley que consistía en mandatos y reglamentos, en sí mismo creó de las dos partes un solo hombre nuevo, así hizo la paz, Cristo Jesús. Él puso fin en sí mismo a la enemistad que existía en los dos pueblos y con su muerte en la cruz los reconcilió, haciendo de ellos un solo cuerpo. Que el Señor te bendiga en esta mañana y que podamos ser animados primero a entender el contraste del antes y del después, a evaluar nuestro corazón, a evaluar nuestra vida y a actuar en conciencia, en conciencia y en consonancia de lo que la palabra de Dios señala, y aprovechar este tiempo y esta puerta abierta para hacer la obra de Dios, para buscarle a Él, para consolarnos y descansar en Él, pero también para actuar para su gloria, manteniendo la unidad de que Cristo fundamentó por medio de la cruz y con su sangre bendita en la iglesia del Señor, y actuar cada uno de nosotros para su gloria. Que el Señor te bendiga. Te invito a seguir profundizando y a releer Efesios capítulo 2 y Efesios capítulo 1, de manera que tú te puedas sorprender y maravillar con lo que Dios hace y hizo y está haciendo en cada una de nuestras vidas. Amén. Cantamos Santo, Santo.
Santo, 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 yo quiero verte. Hola, en este tiempo de la Cena del Señor queremos compartir con ustedes una pequeña reflexión que va a estar en el libro de Primera de Corintios, capítulo 10, versículos del 16 al 17, y dice así: La copa de bendición que bendecimos ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? ¿Y el pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo? Siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Cuando estamos en comunión con Dios, estamos en una plena coinonía fraterna y de amor puro con el Padre. Asimismo, podemos compartir ese amor con nuestros hermanos, transmitir la fraternidad, el amor, la fe y la esperanza con ellos. Les queremos invitar a reflexionar y agradecer en este momento el regalo que Dios nos hizo, el regalo del perdón, del amor y la reconciliación a través de su Hijo, Cristo Jesús. En este tiempo de ofrendas queremos invitarles a escuchar un pasaje de la Biblia que se encuentra en Marcos, capítulo 12, versículos del 43 al 44. Jesús, llamando a sus discípulos, les dijo: De cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Jesús nos invita a dar desde el corazón, con un amor profundo y sincero, no a dar grandes cantidades exorbitantes que no reflejan el verdadero sentir y amor que queremos ofrendar. Y si en este tiempo tal vez no tienes algo material para dar, también podemos dar nuestra escucha, podemos dar también nuestro amor, cariño y contención a las personas que lo necesitan. Jesús nos invita a ofrendar desde el corazón. Estamos muy agradecidos de que hayan podido compartir con nosotros este momento. A la vez les invitamos a seguir buscando la palabra de Dios a través de la Escritura. Sabemos que son tiempos difíciles, pero les recordamos que con solo una palabra o un mensaje podemos acercarnos más como hermanos en Cristo. Les deseamos una feliz y bendecida semana. ¡Chao! ¡Chao!